Ácidos nucleicos. Composición química de los ácidos nucleicos. En 1869 se descubrió que en el núcleo de las células, además de las proteínas, había una sustancia diferente rica en fósforo. 20 años después se observó que tenía un carácter ácido, por lo que pasó a denominarse ácido nucleico. Se encontró que contenía 4 tipos de moléculas de carácter básico ricas en nitrógeno llamadas bases nitrogenadas. Composición química de los ácidos nucleicos. Bases nitrogenadas y pentosas que forman los ácidos nucleicos. Podemos ver aquí bases púricas, que son de 2 anillos, las bases pirimídicas, que son de un anillo. Dentro de las bases púricas tenemos a la adenina y a la guanina, y dentro de las bases pirimídicas tenemos a la citosina, la timina y al uracilo. Hay 2 tipos de pentosas, que son la ribosa y la 2-desoxirribosa, además del ácido fosfórico o grupo fosfato, que son todos los componentes que están dentro de los ácidos nucleicos. Nucleótidos. En 1934 se demostró que los ácidos nucleicos estaban constituidos por la unión de subunidades llamadas nucleótidos. Cada nucleótido está constituido por un ácido fosfórico o grupo fosfato, H3PO4, unido a una ribosa o desoxirribosa y esta a una base nitrogenada. Y podemos observar aquí, tenemos un grupo fosfato, un azúcar pentosa y la base nitrogenada. Y ahora vamos a ver cómo se unen mediante síntesis por deshidratación. Identificamos primero los grupos los carbonos en la pentosa, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a identificar los grupos carbonilo que van a reaccionar con la base nitrogenada. A partir del carbono 1 vemos que van a reaccionar los OHs, los hidroxilos del carbono 1 con la base nitrogenada, y van a reaccionar los grupos OH del fosfato junto con el OH del carbono 5 de la pentosa. Veamos ahora cómo va a quedar. Bueno, vamos a ver que en el caso de la base nitrogenada ya nos queda aquí la unión por medio de este oxígeno, y la unión de la base nitrogenada se conoce como enlace N-glucosídico. Se elimina una molécula de agua, es decir, síntesis por deshidratación. Y la unión del ácido fosfórico que estamos viendo aquí se lleva a cabo a través del grupo hidroxilo OH del carbono 5 de la pentosa y se trata de un enlace éster fosfórico. Entonces veamos enlace glucosídico y enlace éster fosfórico. Los ácidos nucleicos son polinucleótidos. Los nucleótidos se unen entre sí a través del radical fosfato situado en el carbono 5 de un nucleótido y el radical hidroxilo del carbono 3 del otro nucleótido. La unión se realiza mediante síntesis por deshidratación, dando lugar a un enlace fosfodiéster. Vamos a verlo. Aquí tenemos la unión en una base del primer nucleótido con la base nitrogenada uracilo y se va a unir a una adenina. Vamos a ver que se está uniendo desde el carbono 3, el OH del carbono 3, con el OH del fosfato. Y entonces, lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Vamos a ver que la unión es mediante un enlace desde el carbono 5 hasta el carbono 3, si se fijan. Y otra vez, al final, ya vimos que sale la molécula de agua, como estamos viendo aquí. Y otra vez vamos a ver que la unión es 5, desde el carbono 5 hasta el carbono 3. Si se fijan, 5, 3. 5', 3'. Siempre va a ser así. En esta forma va a quedar ahora el esquema. Tenemos aquí que siempre vamos a tener la unión del fosfato
del carbono 5 al carbono 3, del carbono 5 al carbono 3. Veamos ahora. Existen dos tipos de ácidos nucleicos según el azúcar pentosa que contenga, así que los que tienen ribosa se denominan ácido ribonucleico y los que tienen desoxirribosa se denominan ácido desoxirribonucleico. Otra diferencia entre ambos es que el RNA nunca presenta timina. En su lugar hay otra base pirimídica denominada uracilo. Niveles estructurales y empaquetamiento del DNA. El DNA está formado por una cadena de nucleótidos de adenina, guanina y citosina y timina unidos entre sí mediante enlaces fosfodiéster formados en sentido 5', 3', que ya fue como lo vimos. En el DNA se distinguen tres niveles estructurales: la estructura primaria o secundaria de nucleótidos, la estructura secundaria o doble hélice y la estructura terciaria o DNA superenrollado. Y aquí podemos ver las diferencias. Aquí vemos el DNA en forma de la estructura secundaria. Aquí vemos que se superenrolla con unas moléculas que se llaman histonas, luego se forma un nucleosoma y después un solenoide. Después se hace un bucle y al final pues el cromosoma. Estructura primaria del DNA. La estructura primaria del DNA es la secuencia de nucleótidos de una sola cadena o hebra que puede presentarse como un simple filamento extendido o bien algo doblado en sí mismo. Y ahora lo vamos a ver. Esta es la estructura primaria, ya lo vimos anteriormente, es la unión de los nucleótidos del extremo 5' al 3'. Estructura secundaria del DNA. La estructura secundaria del DNA es la disposición en el espacio de las dos hebras o cadenas de polinucleótidos en doble hélice con las bases nitrogenadas orientadas y unidas mediante puentes de hidrógeno. Chargaff observó en el año 1950 que todos los ADN tenían tantas adeninas como timinas y tantas citosinas como guaninas. Esto implicaba que los puentes de hidrógeno se establecen entre A y T y por otro lado entre C y G. Estas son las famosas reglas de Chargaff. Estructura secundaria del DNA. Entre adenina y su base complementaria timina deben establecerse dos puentes de hidrógeno y entre citosina y su base complementaria guanina, tres puentes de hidrógeno. Y así es como lo podemos ver. En este caso, podemos ver cómo se está formando aquí el extremo. Si se fijan aquí, quiero que vean que las cadenas son antiparalelas. Aquí tenemos esta pentosa que está orientada hacia arriba y ahora vamos a ver que esta pentosa está orientada hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ir una hacia arriba y la otra hacia abajo. De hecho, aquí tenemos a la citosina hacia arriba y a la guanina hacia abajo. Y aquí están formados los tres puentes de hidrógeno. Y en el caso de la timina, como son cadenas antiparalelas, pues vemos que este está para arriba y este está para abajo. Y aquí tenemos los dos puentes de hidrógeno que se forman. A partir de los estudios de DNA, mediante difracción de rayos X, Rosalind Franklin observó que el DNA tenía una estructura fibrilar de 20 Armstrongs de diámetro con ciertas unidades repetidas cada 3.4 Armstrongs. Basándose en los datos anteriores, J. Watson y F. Crick elaboraron en 1953 el modelo de la doble hélice. Según este modelo, el DNA está constituido por dos cadenas de polinucleótidos que serían antiparalelas, complementarias y enrolladas una sobre la otra en forma de doble hélice. En la estructura secundaria del DNA, los grupos hidrofóbicos de las bases nitrogenadas se disponen hacia el interior de la molécula, ayudando a estabilizar los puentes de hidrógeno, y las pentosas y los grupos fosfatos quedan hacia el exterior. Al ionizarse estos grupos fosfato, confieren un carácter ácido a la molécula, por eso son llamados ácidos nucleicos. Y aquí lo podemos ver. Las pentosas quedan hacia afuera y las bases nitrogenadas quedan por dentro.
Estructura terciaria del DNA superenrollado. Las moléculas de DNA presentan una estructura terciaria que consiste en que la fibra que se halla retorcida sobre sí misma formando una especie de superhélice por ejemplo, en el caso del DNA circular bacteriano, y en el caso del DNA eucariótico se encuentra asociado a unas proteínas llamadas histonas que forman lo que se conoce como nucleosoma. Estos a su vez se superenrollan para formar un selenoide y finalmente un cromosoma. Aquí lo podemos ver, cómo está la estructura de doble hélice del DNA, después se forma el nucleosoma, está enrollado sobre estas proteínas que se llaman histonas, se forma el solenoide y después de esto se forman bucles. Después se vuelven a formar otros bucles de 300 nanómetros hasta formar este superenrollamiento que da lugar a lo que conocemos como cromosoma. Ácido ribonucleico. Está constituido por nucleótido de ribosa, con las bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y uracilo. No tiene timina como el DNA. Estos nucleótidos se unen entre ellos mediante enlaces fosfodiéster en sentido 5'3', al igual que el DNA. Está casi siempre constituido de una sola cadena es monocatenario, excepto en los reovirus, que es bicatenario. Existen diferentes tipos de RNA. Los hay mensajeros, de transferencia, ribosomal y nucleolar. Comparación entre el DNA y el RNA. Vamos a ver las características. En el DNA el número de cadenas es bicatenario, ya lo vimos, es una doble hélice con 2 cadenas. Y en el RNA es monocatenario, o sea que solo tiene una cadena. El azúcar pentosa que presenta el DNA es la desoxirribosa y en el RNA la ribosa. En las bases nitrogenadas el DNA tiene adenina, timina, guanina y citosina. En el RNA tiene adenina, uracilo, guanina y citosina. Y en las uniones, o sea, la regla de Chargaff, tenemos que adenina se une con timina y viceversa, timina con adenina, citosina con guanina y guanina con citosina. Y en el caso del RNA, la adenina se va a unir al uracilo, el uracilo a la adenina, la citosina con la guanina y la guanina con la citosina. Hay los tipos de DNA, pues en el caso del DNA solo hay un tipo y en el caso del RNA tengo 4 tipos. El RNA mensajero, el RNA de transferencia, el RNA ribosomal y el RNA nucleolar. Gracias.